Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial, hoy festejamos la Navidad y hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a los que han venido a verme, a los que nos hemos contactado a través de este medio, para que hoy Navidad, Natividad, día del renacimiento, día del nacimiento de Jesús, que Jesús renazca nuevamente en cada uno de nuestros corazones. Quiero dar las gracias y desearles una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Y me gustaría compartirles brevemente un poquito de una pequeña historia que narré en mi libro El despertar de la conciencia. Es una pequeña historia de una luciérnaga y me gustaría compartirla con todos ustedes en esta razón de festejar la Navidad, ¿sí? Y dice que hay una luciérnaga, una pequeña luciérnaga, que siempre vivía en comunicación y en comunión con Dios. Esta luciérnaga siempre vivía en paz y en armonía, pero sin embargo no se sentía satisfecha. Algo le pasaba a esta luciérnaga. Esta luciérnaga constantemente empezó a tener reflexiones con ella misma de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué significa vivir la vida? ¿Qué pasaría si hoy muero? Y entonces esta luciérnaga, que siempre vivía en paz y en felicidad, un día le preguntó a Dios: Dios, ¿quién soy yo? Y Dios, con todo su amor, le dijo: tú eres una luciérnaga, chiquita, hermosa y brillante, que ilumina en la oscuridad. La luciérnaga lo escuchó, pero se quedó con ese vacío en su corazón. Al pasar los días, nuevamente la luciérnaga le volvió a decir a Dios: Dios, ¿quién soy yo? Y Dios le respondió: tú eres una luciérnaga chiquita, hermosa y brillante, que ilumina en la oscuridad. Nuevamente pasaron varios días y la luciérnaga sentía un hueco, un vacío en su corazón. Y nuevamente tuvo la oportunidad de conversar con Dios y le dijo: Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios, con todo su amor, con toda su ternura, se acercó a esa luciérnaga y le dijo: ¿en verdad quieres saber quién eres tú? Sí, Señor, quiero saber quién soy yo. Quiero saber quién soy yo. Muy bien. Cierra tus ojos y te diré quién eres tú. La luciérnaga cerró los ojos y cuando despertó, cuando abrió los ojos, se vio en tremenda oscuridad. Tenía frío, tenía hambre, tenía miedo, tenía ansiedad y sentía una enorme desesperación. Volteaba hacia él y le decía: Dios, ¿por qué me has castigado? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me has castigado? Dios no respondía. Y la luciérnaga no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Estaba rodeado de oscuridad, escuchaba ruidos, escuchaba voces y tenía miedo. Algo que jamás había experimentado. Tenía miedo, empezó a tener frío, de pronto sintió hambre y no sabía qué pasaba. Emociones que no había experimentado. Y le decía: ¿qué hice, Dios? ¿Por qué me has castigado? ¿Qué hice? Dime, contéstame. Pero Dios no respondía. Y así pasó un día y otro día, y la pobre luciérnaga tenía que salir a escondidas a alimentarse. Tenía frío, tenía hambre, tenía mucho miedo, pero no sabía qué pasaba. Por más que esta luciérnaga hablaba con Dios, Dios no respondía. Dios no respondía. Sentía coraje, sintió desesperación, sintió ansiedad y se empezó a pelear. Se empezó a pelear con Dios, se empezó a pelear con todo lo que le rodeaba.
con otros insectos, con otros seres. Incluso se convirtió en una luciérnaga cruel, vengativa. Llegó a robarle comida a otros insectos, llegó a lastimar a los insectos y no le importaba lo que a otros les pasara. Encontró un pequeño refugio escondido detrás de un árbol y ahí se pasaba, escondido en el día para que no se la comieran. En la noche salía a buscar algo de comer. Sentía rabia, sentía coraje y por más que decía, Dios, contéstame, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué hice de mal? ¿Qué hice mal para estar viviendo lo que estoy viviendo? Y Dios no contestaba. Ya no lo escuchaba, ya no lo sentía. Y entonces la luciérnaga continuó sobreviviendo. Ya ni siquiera viviendo, sobreviviendo. Todos los días salía escondida a trabajar, a buscar alimento y se la pasaba ahí. Un día pasó una pequeña Catarina que se había lastimado una pata. Y entonces iba volando la luciérnaga y vio a la Catarina que estaba ahí con la pata lastimada y aparte tenía una ala también lastimada, por lo cual no podía volar y no podía caminar. Otros insectos pasaban y por más que la Catarina decía, ayúdenme, nadie se atrevía a acercarse a ella para ayudarle. Y sabía que era vulnerable, porque podían llegar hormigas u otros insectos y la podían matar fácilmente. Estaba vulnerable, no podía caminar y no podía volar. Entonces la luciérnaga, algo pasó en su corazón, se acercó a ella, la recogió, la llevó a su refugio y la cuidó. Le ayudó a sanar su pierna, su pata que estaba lastimada y su ala. Duró algunos días ahí en su refugio mientras la luciérnaga iba y buscaba alimentos para hacerlo. Pero sin embargo sentía coraje y después decía, ¿por qué tengo que yo estar haciendo esto si no es mi responsabilidad? Pero sin embargo la mantuvo ahí varios días, ya que la Catarina estuvo bien, le dio las gracias a la luciérnaga y se fue volando. La luciérnaga de pronto volvía a recordar vagamente algo en su corazón. Le hizo renacer algo que había pasado mucho tiempo que no sabía qué era. Un sentimiento extraño ya para ella. Y cuando quería comunicarse con Dios, oraba y hablaba con Él y le pedía que le ayudara. Sin embargo, no lo escuchaba. No lo escuchaba. Pareciera que Dios se había olvidado de la luciérnaga. Y así, la luciérnaga, con sus miedos, con sus corajes, con sus frustraciones, con su tristeza, con su amargura, siguió subsistiendo. Era lo único que hacía, subsistir. Y así pasaba día tras día, con miedo a hacer comida, con miedo a que alguien más llegara y lo sacara de su nido, de su refugio. Y así la pobre luciérnaga se hizo una luciérnaga amargada, triste, vengativa, porque también era cruel, también hacía daño a otros insectos. Y así pasó los días, y los meses, y los años. De pronto, esta luciérnaga empezó a hacer cosas que le llenaban el corazón. Ayudando a otras personas, cuidando a otras personas, orientando a otras personas. Y lo hacía simplemente porque algo sentía en su corazón que lo hacía sentirse bien. Esta luciérnaga se sentía bien ayudando a otras personas. Y eso le ayudaba a calmar un poco el miedo, el coraje, todo lo que sentía de frustración. Y pasó un día que esta luciérnaga salió a buscar alimento y se hizo de noche. Y entonces tenía mucho miedo a regresar, escuchaba muchos ruidos, escuchaba y veía ojos, escuchaba ruidos extraños y la luciérnaga venía volando y de pronto se dio cuenta que estaba
una hormiga atorada en la telaraña. Y gritaba esta hormiga: ayúdenme, ayúdenme. Y por supuesto que nadie se iba a atrever a ayudarla. Se percató que una araña iba bajando lentamente para atrapar a esta hormiga. Y la hormiga estaba desesperada: ayúdenme. Gritaba y gritaba y gritaba. Y nadie se iba a acercar a ayudarla. Se estaba haciendo de noche. Y nuestra luciérnaga tenía miedo. Ella simplemente quería regresar a su refugio. Pero algo sintió dentro de ella, en su corazón, que sabía que no podía dejarla ahí. Como pudo, la luciérnaga agarró una pequeña rama y voló, y con todas sus fuerzas la llevó, y en el cielo, cuando iba volando, la soltó. Al caer, pudo caer cerca de donde estaba esta hormiga, rompiendo la telaraña, y cuando estaba a punto de llegar a esta araña, la hormiga pudo zafarse y salió corriendo. La araña hizo el esfuerzo por atraparla, pero ya no pudo atraparla. Pero se hizo de noche. Y de pronto sintió miedo. Escuchó el aleteo de alguien muy grande que venía. Al percatarse, era una lechuza que venía fuertemente volando para atraparla. Como pudo, la luciérnaga voló, voló, voló y se escondió para no ser comida. Llegó hasta el suelo, se arrastró y se escondió bajo de unas piedras para no ser comida. Tenía mucho miedo, tenía mucha desesperación. Decía: Dios, ayúdame, ayúdame, tengo miedo, no quiero ser comida, tengo miedo. Y se quedó escondida por algunos momentos, por algunos minutos. Cuando se dio cuenta que ya no estaba la lechuza, salió volando lentamente y escondidas poco a poco, llegó a su refugio, con miedo, con una enorme ansiedad, y le decía: gracias, Señor, por haberme cuidado. Aún así, la voz de Dios nos escuchaba. Y nuestra hermosa luciérnaga empezó a hacer lo que hacía. Salía, volaba, de pronto salía en las noches, encendía su luz y volaba y buscaba y trataba de ayudar a otras personas, a otros insectos, a otros animalitos que ocupaban. Entonces la vida tuvo algo distinto en ella. Con el pasar del tiempo, se dio cuenta que había mucha gente rodeado alrededor de nuestra luciérnaga. Y no entendía por qué la gente lo buscaba, ¿no? La gente, me refiero a otros insectos. ¿Por qué me buscan a mí? ¿Por qué están conmigo?, preguntó la luciérnaga. ¿Por qué vienen a estar conmigo? Y uno de sus insectos le dijo: nos gusta estar contigo porque nos sentimos en paz. Porque radias amor. Porque a pesar de todo siempre nos ves y nos aceptas tal y como somos. Nos gusta estar contigo porque vemos que dentro de ti radias mucha luz. Y en medio de la oscuridad nos encanta ver cómo sale la luz que sale de ti. Al escuchar esto, la luciérnaga empezó a remembrar algo. Y empezó a decir: ya sé quién soy yo. Yo soy esa luciérnaga chiquita, hermosa y brillante que ilumina en la oscuridad. ¡Wow! Y en ese momento se oyó la voz de Dios que le dijo: así es, hija. Tú eres esa luciérnaga chiquita, hermosa y brillante que ilumina en la oscuridad. Y le contestó: para saber quién eres tú, primero tienes que saber quién no eres tú. Por eso tenías que aprender todo esto. Tus miedos, tus corajes, tus frustraciones, tus tristezas. Todo lo negativo de ti tenías que descubrirlo. Eso es lo que tú no eres. Para saber quién eres tú, primero tienes que saberlo. ¿Quién no eres tú? ¡Wow! Y empezó a tener una comunión con Dios. Y entonces ahora Luciano le dijo a Dios: y ahora que estoy aquí, ¿cómo puedo aprender a vivir esta nueva vida?
¿qué más puedo hacer para disfrutar la vida que ya me acabas de dar y que tengo? Estoy viviendo esta vida, ya sé quién soy yo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Y entonces Dios le dio algunas instrucciones para que viviera mejor, ¿no? Y le dijo, sé como el sol, levántate temprano y no te acuestes tarde. Sé como la luna, brilla en la oscuridad, pero sométete al mayor. Sé como los pájaros, come, canta, bebe, baila, vuela. Sé como las flores, enamorado del sol, pero fiel a sus raíces. Sé como el perro, obediente y fiel. Sé como la fruta, bella por fuera, pero saludable por dentro. Sé como el día, llega y se retira sin alardar. Sé como el oasis, da agua al sediento. Sé como el río, siempre ve hacia adelante. Pero sobre todo, sé como tú misma, como la luciérnaga, que aunque pequeña, emites tu propia luz, tu propia esencia, tu propia naturaleza. Y tal vez la metáfora de esta pequeña historia es que tal vez cada uno de nosotros somos como esta luciérnaga, que nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi finalidad de vivir esta vida? ¿Qué pasa si hoy muero? Sin saber que ese es un gran regalo de Dios. Esa es una gran obra de teatro, donde si tú no escoges el personaje, alguien más lo va a escoger por ti. Dios te dio enormes regalos, libre albedrío, tu poder de co-crear a través de tu pensamiento, tu palabra y tu acción. Te dio talentos, te dio dones, pero que tal vez todo eso que estás viviendo en este momento es el no soy, para descubrir quién eres tú. ¿Quién eres tú? Para saber quién eres tú, primero tienes que saber quién no eres tú. Despertar la conciencia es apaciguar tu mente y tu corazón. Ver más allá de tus ojos humanos, verlos a través del alma. Y hoy, en un día tan especial como la Navidad, Natividad, renacimiento de Jesús, deseo de todo corazón que renazca en ti ese amor, esa fe, esa esperanza, esa ilusión por cumplir tus sueños. Que sea un renacimiento de alegría, de paz, de bendición, que como esta luciérnaga volvamos a renacer, a brillar en la oscuridad para hacer cumplir nuestros sueños. Que cada año sean nuevas metas por cumplir y sobre todo por hacer. Deseo que te la pases de maravilla en compañía de tus seres queridos, de tu familia. Que recordemos un poco a aquellas personas que hoy ya no van a estar con nosotros, que se nos adelantaron, y que también seas humilde, que antes de cenar esta rica comida que de seguro ya lo he preparado, pide un poco por aquellas personas que tal vez hoy no son tan afortunados como tú y como yo, que no van a tener una cena, que posiblemente duerman en la calle, que no tengan cómo acobijarse, que estén sufriendo por hambre, por frío o por la muerte de un ser querido, que viven en tristeza o melancolía. No te pido que tú les cambies la vida, no está en tus manos, ni siquiera está en mis manos. Pero sí te pido que antes de cenar, bendigas el alimento y pidas por aquellos que hoy estén padeciendo hambre, frío o sufrimiento. Eso sin duda va a alimentar también tu alma. Deseo que Jesús renazca en tu corazón y con tu familia y que sea una Navidad extraordinaria, extraordinaria, que a partir de mañana, que ya renació el Cristo que llevas dentro, el Redentor, el Iluminador, el Salvador, renazca en ti lo mejor de ti,
con la fuerza y con la fortaleza para cumplir todos tus sueños. La vida es tan maravillosa que no podemos desperdiciarlas viviendo en amargura. La vida es para disfrutarla. Disfruta la vida. Lucha por tus sueños. Cree en ti porque alguien más ya cree en ti. Para saber quién eres tú, primero tienes que saber quién no eres tú. ¿Ya te cansaste de eso? Suéltalo. Renace. Renace para venir a cumplir tu misión de vida. Feliz Navidad y bendiciones para ti y para todos tus seres queridos.